Estamos viendo estos domingos lo que es Jesús, ¿no es cierto? Porque viene Semana Santa y muchas veces no tenemos la firmeza para compartir a otros lo que es Jesús, ¿sí? Y Jesús es alguien que tuvo una vida muy extraordinaria, ¿sí? Le voy a pedir a Vicky que me ayude. Las notas no es para que usted se pierda, acuérdese, ¿sí? Sino es para que usted, si quiere, pueda anotar, se la lleve a casa. Si se pierde, le pido que me escuche a mí más que anotar en las notas. Y habíamos visto que el domingo pasado que Jesús había tenido una vida extraordinaria por lo que Él era, por su persona, ¿sí? Por su persona, porque Él era realmente el Hijo de Dios, era hijo de hombre, era el Mesías, ¿sí? Es decir, el enviado de Dios, el ungido de Dios, y era también el Salvador del mundo. Y que nosotros no tenemos que desconocer realmente que Jesús fue una vida extraordinaria por su persona, por lo que Él era. Y que cuando nosotros decimos que aceptamos a Jesús, estamos aceptando a este Jesús que representa todo esto, que es nuestro Salvador, que es el enviado de Dios, que es el Hijo de Dios, que es el Hijo del hombre, que es aquel que empieza a cambiar nuestra vida. Yo quiero pensar con ustedes en Jesús, en las enseñanzas, estas enseñanzas extraordinarias de Jesús. Y miren si no fue extraordinario Jesús en las enseñanzas. Por ejemplo, se sentó a comer Jesús y a enseñarle a gente que era traidora de los judíos, como los publicanos. Los publicanos eran israelitas o judíos que cobraban el impuesto para el imperio romano y eran considerados como traidores. Y sin embargo Jesús, miren si fue extraño en sus enseñanzas y extraordinario, que se sentó a enseñarles, ¿sí? Y a explicarles el reino de Dios a publicanos, como Zaqueo, como otros. Fíjense si no fueron extraordinarias las enseñanzas de Jesús, que Él se sentó también con las prostitutas, ¿sí? O con fariseos, en esa época que eran marginados, y Él se sentó a charlar también con ellas, a explicarles el reino de Dios, en qué consistía. Es decir, que Jesús fue extraordinario porque les enseñó a todas las clases sociales. Miren si no fueron extraordinarias las enseñanzas de Jesús, que les enseñó a los discípulos a que tenían que perdonar. Pero no perdonar una vez, perdonar sin límite. Miren si no son extraordinarias las enseñanzas de Jesús, que aún les enseñó a los niños en ese momento, ¿sí? Que no tenían acceso a la enseñanza religiosa en la sinagoga. Sin embargo, Él se detuvo a enseñarle y pasar tiempo aún con los niños. Miren si no fueron extraordinarias las enseñanzas de Jesús, que les enseñó a los discípulos a que si ellos como judíos, un romano, un soldado les obligaba a llevar la carga por una milla, ellos la tenían que llevar aún por otras más. Qué extraordinarias fueron las enseñanzas de Jesús, ¿sí? Eran enseñanzas que eran revolucionarias para ese momento. Les dijo a los discípulos también, y les enseñó que tenían que amar aún a quién, a sus enemigos. Y yo creo que cada una de esas cositas sueltas que así yo nombré son extraordinarias aún en el día de hoy. El perdonar sin límite, el amar a nuestros enemigos, el no marginar a nadie y estar con todas las personas, el no vengarnos, porque el Señor enseñó también eso. Qué extraordinarias todas esas enseñanzas, ¿sí? Por eso podemos decir que las enseñanzas de Jesús fueron extraordinarias. Y miren, uno de los primeros títulos que se le dio a Jesús fue maestro, justamente. Porque Él fue un maestro extraordinario. ¿Se acuerdan de ese hombre que era fariseo? Está en Juan capítulo 3, lo tienen ahí en sus citas. Dice que fue de noche, este hombre que se llamaba Nicodemo, a verlo a Jesús. Y siendo que era fariseo, que él conocía la ley, que él conocía
tenía un conocimiento bíblico de las costumbres y todo. Sin embargo, si ustedes se fijan, cuando va y se presenta a Jesús, lo primero que le dice, ¿qué es? Maestro. Él, que todo lo sabía, va y le dice, maestro, sabemos que Dios te ha enviado a enseñarnos, dice. Es decir, él, que todo lo sabía, reconocía que Jesús era un maestro extraordinario, que había venido de parte de Dios para enseñarles. ¡Qué reconocimiento de lo que era Jesús! Y nosotros tenemos el mismo reconocimiento de las enseñanzas del Señor Jesucristo. Él dice, sabemos, y es llamativo porque él podía haber dicho yo sé porque hablaba por él, pero sin embargo es como que se chimentaba eso, en el Sanedrín o en la sinagoga se hablaba de ese tema. Y él dice, maestro, sabemos que ha sido enviado de parte de Dios para enseñar. Y si ustedes se acuerdan bien de los evangelios, muchas veces se habla de Jesús como el maestro que enseñaba de una forma diferente. ¿Sí? Y usan una palabrita que dice que enseñaba con autoridad. Con autoridad. Es decir, que no era como los maestros de ese momento. Era una forma diferente. ¿Sí? Cuando termina mismo esto pasa cuando termina el Sermón del Monte. El Señor empieza a hablar de bienaventuranza, sigue hablando, habla de cómo edificamos nuestra vida sobre el fundamento de Jesucristo y termina uno de los últimos versículos que habla del Sermón del Monte en Mateo capítulo 7, dice que la gente se admiraba porque Jesús enseñaba con autoridad, de una forma diferente. Tal vez por su ejemplo, ¿sí? Tal vez por su estilo de enseñanza sencillo, ¿sí? Tal vez porque él mismo tenía autoridad por lo que él era, ¿sí? Tal vez no dio el resultado en el momento, ¿no es cierto? Porque muchos no le entendían. Tal vez no dio el resultado en el momento porque también él mismo dijo que hablaba por medio de parábolas o de ilustraciones para que algunos solamente puedan entender. Pero la cuestión era un maestro que estaba con todos. Un maestro que hablaba con autoridad. Un maestro que tenía una enseñanza sencilla, pero que el método fue efectivo. En su momento fue efectivo. ¿Cuándo? ¿En qué momento? Cuando vino el Espíritu Santo. Fíjense que me voy un minutito por ahí del tema, pero qué importante que la palabra habla y el Espíritu, ¿no es cierto? Los dos van juntos. La voz del Espíritu se tiene que chequear con la palabra, y la palabra el Espíritu es el que habla a través de la palabra. Son los dos juntos, no hay una cosa ni la otra. Y ahí es cuando las enseñanzas del Señor empezaron a tener poder en los discípulos y empezaron a entender todo lo que los discípulos le habían dicho. Este Jesús que enseñaba de una forma extraordinaria. Ahora yo quiero ver en primer lugar lo extraordinario, y si quieren completar en sus notas, lo extraordinario de las enseñanzas de Jesús. ¿Sí? Cuando vamos a Mateo capítulo 28, y lo tenemos acá en la pared, yo se lo voy a leer, versículo 19, dice, vayan pues a las gentes de todas las naciones y háganlas a mis discípulos. Bautícenlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Por mi parte, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y si ustedes se detienen en el gran mandamiento, o este gran mandato que el Señor nos da, dice que tenemos que enseñarles ¿a qué? A obedecer todo lo que Él nos ha mandado a nosotros. ¿Sí? No dice que tenemos que enseñarles a repetir. No dice que tenemos que enseñarles tal vez a aprender de memoria, aunque es bueno aprender la Biblia de memoria. Lo que dice la palabra es que tenemos que enseñarles a obedecer. Hay otras versiones que hablan de guardar, enseñarles a guardar.
¿Sí? Ahí si quieren pueden completar sus notas que tenemos que enseñarles a guardar, a obedecer, a incorporar en la idea. Lo que el Señor quiere que nosotros transmitamos, porque Él lo hizo así, es que los mandamientos del Señor los tenemos que guardar, ¿sí? Los tenemos que obedecer, los tenemos que practicar. ¿Qué es lo que pasó con los discípulos, con las enseñanzas del Señor? Cuando vino el Espíritu Santo, empezó a cerrarles todas las cosas en su mente, empezaron a entender todas las cosas, ¿sí? Es lo importante de las enseñanzas del Señor. El Señor, sus enseñanzas fueron extraordinarias. ¿Por qué? Porque Él no quería cosas de memoria. Él quería que sus enseñanzas transformen vidas. Transformen vidas. ¿Sí? Porque el objetivo supremo, si quieren completar ahí también sus notas, era glorificar a Dios. ¿Sí? El objetivo supremo de las enseñanzas del Señor fueron glorificar a Dios. Y el objetivo supremo es que Dios sea glorificado a través de las enseñanzas. Ahora, fíjense, si ustedes prestan atención en las enseñanzas del Señor, Él planteaba en todas sus enseñanzas mandamientos. ¿Sí? Mandamientos. Y Él tenía toda la autoridad para dar los mandamientos. Él tenía toda la autoridad para dar los mandamientos por lo que él era, por su persona, que lo vimos el domingo pasado. Por eso Él podía dar mandamientos. ¿Sí? Y me voy un poquito allá. Por eso Él podía exigir que nosotros cumplamos esas cosas. ¿Sí? Y Él en sus enseñanzas era extraordinario también, si ustedes se fijan, cómo Él enfrentaba a aquellos que se le oponían. ¿Cómo? Sí, con la palabra, pero fíjense que les decía hijos del infierno, necios y ciegos, guías de ciegos, decía los fariseos, hipócritas, sepulcros blanqueados. Es decir, que Él enseñaba, pero su enseñanza era diferente. Por momentos marcaba mandamientos que eran exigencias y que Él lo podía hacer como hijo de Dios a sus discípulos, y por momentos también era duro y fuerte en lo que Él decía. Es decir, cuando nosotros leemos las enseñanzas del Señor eran desafiantes. Él decía, es necesario que nazcas de nuevo. Él decía, es necesario que te arrepientas para que entres al reino de los cielos. Es necesario venir a mí y descansar. Es necesario que crean en mí. Es necesario que me amen y me pongan a mí en primer lugar. Es necesario que escuchen lo que yo les estoy diciendo. Es necesario que permanezcan en mí y yo en ustedes. Así ustedes llevan fruto. Es decir, no eran palabras suaves. Tal vez nosotros a veces las leemos y como nos acostumbramos, las tomamos suaves. Pero podemos decir que lo extraordinario de las enseñanzas de Jesús eran porque eran exigencias. Él no vino a presentar algo livianito, algo que si querés, hacelo o no. Si lo sentís. No. El mensaje de Él era desafiante. Era extraordinario porque era desafiante. Él exigía. Mirá, dejá todo y seguime, le decía a los discípulos. No, si querés, el día domingo, haz una cosa, a medias. Le decía, arrepiéntanse y crean en el reino de Dios. Punto. No se negocia. Le decía, oigan lo que yo les estoy diciendo. Él decía, permanezcan en mí para que puedan llevar fruto. Tal vez por eso él hablaba con autoridad y se diferenciaba de los de ese momento. Pero yo veo en esto lo extraordinario de las enseñanzas del Señor. Las enseñanzas que o las aceptabas o no. No había intermedios. No había intermedios. Pero también en segundo lugar, yo quiero ver algunas de estas enseñanzas, aunque sea nombrarlas, ¿sí? Después vas a poder seguirlo completando.
algunas enseñanzas extraordinarias de Jesús. ¿Sí? Por ejemplo, Jesús, sus enseñanzas extraordinarias sobre el reino, por ejemplo. Él fue extraordinario en lo que explicó sobre el reino de Dios. Y lo explicó de forma extraordinaria. Por ejemplo, lo explicó cuando contó de que un hombre, ¿sí?, encontró en un terreno un tesoro. ¿Y qué hizo? Vendió, lo tapó nuevamente, vendió todo lo que tenía para volver y comprar ese terreno donde estaba ese tesoro. Es decir, en ese mismo pasaje, ¿no es cierto?, habla también de la perla, es decir, similar, es la persona que encontró una perla de gran precio, deja todo, vende todo para ir y comprar esa perla de gran precio. También explicó de que el reino de los cielos es como una red y alguien que sale a pescar. Y en esa red, cuando pesca, saca buen pescado, ¿sí?, y pescado que no es bueno. Es decir, sus enseñanzas acerca del reino de los cielos fueron diferentes, ¿sí?, pero era para que ellos entiendan y nosotros podamos entender, ¿sí?, lo importante que es el reino de los cielos, lo importante y lo de valor que es el reino de los cielos. A tal punto que en esa parábola que yo les conté recién en forma resumida, que dijo el Señor de esa persona que encontró el tesoro escondido, la persona va, vende todo lo que tiene para comprar ese terreno. Jesús, sus enseñanzas acerca del reino de los cielos realmente fueron diferentes a lo de los maestros en ese momento. También sus enseñanzas acerca de la verdadera religión eran diferentes. Porque él hablaba, y cuando dijo en el Sermón del Monte que tenemos que cuidarnos de los falsos maestros, ¿sí?, de aquellos que por ahí hablan mucho, o dicen mucho, y aún lo llaman a él Señor, Señor, pero que sus frutos no son acordes a eso. Es decir, como que el Señor acerca de la verdadera religión marca una diferencia con ese momento. Dice, no, la verdadera religión es no solamente decirme a mí Señor, Señor, sino hacer lo que yo les mando. ¿Sí? Es como que él habla de que la verdadera religión, o que la religiosidad en ese momento era puras palabras, pero no había obras. Es una enseñanza diferente en ese momento, cuando realmente los fariseos o las sinagogas uno tenía que cumplir con cierta religiosidad, ¿no es cierto? Jesús en sus enseñanzas también sobre las prioridades. ¿Cómo les enseña que no tenían que preocuparse por las cosas? Hablando de los pajaritos y de en el medio tal vez del caminar. Hablando de los pajaritos, hablando de las flores, ahí que él les enseña a los discípulos realmente cuál era la prioridad de la vida, que no era afanarse por lo material, por la comida o por la vestimenta, sino que teníamos que afanarnos o preocuparnos por ponerlo a él en primer lugar, y después va a venir la vestimenta, él se va a encargar de la vestimenta y de la comida. Las enseñanzas sobre Jesús, sobre las prioridades, era también extraordinaria. Cuando en ese momento era loco y Jesús lo planteó porque era lo que él quería, decía, aquel que me quiere seguir, deje todo a un padre y madre y me siga. Eran cosas revolucionarias para ese momento. Cuando va el discípulo, ese discípulo que quería seguirlo, dice, Señor, deja que primero vaya, entierra a mi padre y vuelva. Y el Señor ahí le marca la prioridad, que tenía que ponerlo en primer lugar a él. O ese joven rico que va y dice, maestro, ¿qué puedo hacer para heredar el reino de los cielos? Y como Jesús conocía su corazón, le dice, anda, vende todo lo que tenés, dáselo a los pobres y vuelve y seguime, ponme a mí en primer lugar como prioridad. Es decir, las enseñanzas de Jesús fueron extraordinarias en cuanto al reino, en cuanto a la verdadera religión, en cuanto a sus prioridades. ¿Qué podemos decir en cuanto a sus enseñanzas sobre el perdón?
sobre el perdón o la misericordia que tenemos que tener con el otro. Que los discípulos le preguntaron cuántas veces tenemos que perdonar y él le dijo 70 veces 7, es decir, sin límites. Y ahí, como los discípulos no habían entendido bien, les da la parábola, ¿se acuerdan? De aquel deudor que es perdonado por el rey, pero después cuando sale y se encuentra con su deudor, no se lo perdona y lo manda a la cárcel. Y el rey se entera y lo manda a llamar y dice, pero vos no perdonaste a tu deudor como yo te perdoné a vos, ahora vos andá a la cárcel. Y ahí les enseña a los discípulos y nos enseña a nosotros hoy en día que tenemos que perdonar, que tenemos que ser misericordiosos, que así como el Señor nos perdona a nosotros tenemos que perdonar a los otros, que no somos quién para no perdonar a los otros. ¿Qué decir de las enseñanzas de Jesús acerca de la adoración, de lo que era la verdadera adoración? En ese momento se iba a adorar, ¿no es cierto?, a un lugar determinado con ciertos rituales. Pero el Señor, cambiando todas las estructuras de ese momento, se encuentra con una mujer que era adúltera, una mujer que inclusive el marido que tenía en ese momento no era su propio marido, que había tenido varios. Y sin embargo a esa mujer la usa ese momento con esa mujer para enseñar lo que era la verdadera adoración, que no dependía de un lugar, sino dependía de cómo nosotros lo hacemos en espíritu y en verdad ante el Señor. Y podemos cada uno de nosotros decir alguna de estas enseñanzas extraordinarias del Señor, que nos abren la cabeza, que nos quiebran la estructura, pero no solamente para los discípulos, es para nosotros hoy en día. Porque si realmente reconocemos que Jesús es un maestro extraordinario, Él nos dejó sus enseñanzas en la Biblia para que las podamos vivir. Y para que nosotros también podamos perdonar sin límite. Y para que nosotros también podamos actuar con misericordia, así como el Señor actúa con misericordia en nuestras vidas. Y para que nosotros también podamos adorar cuando estamos en casa, haciendo nuestro devocional en un tiempo. Y no creamos que solamente venimos a adorar cuando nos juntamos acá en la iglesia y cantamos. Las enseñanzas del Señor son extraordinarias en todo sentido y son para que las vivamos. Y ahí pueden completar en sus notas si quieren muchas más de las enseñanzas del Señor extraordinarias sobre el concepto de los bienes materiales, sobre el concepto del matrimonio, cosas revolucionarias que el Señor y extraordinarias que el Señor enseñó para que las vivamos. Pero yo quiero detenerme y dedicar un tiempo a cómo respondemos a esas enseñanzas extraordinarias. Siempre hay una respuesta. Siempre. Los discípulos respondieron, ¿sí?, de diferente manera, pero cada uno respondió ellos. Respondieron de acuerdo a su personalidad, ¿sí? Respondieron de acuerdo a su carácter, a cómo podían tal vez, pero respondieron. Siempre hay una respuesta. Aún el apóstol Pablo, sí, y ahí tiene la cita en las notas, aún el apóstol Pablo cuando va a Atenas y predica, y va al Areópago y lo llevan y él predica, ¿sí?, tomando el ejemplo de esa estatua que había de al Dios no conocido. Dice Lucas cuando escribe el libro de los Hechos que hay diferentes reacciones cuando termina el mensaje de Pablo. Dice que muchos se burlaban de lo que habían escuchado, pero otros creyeron y le siguieron. Es decir, siempre ante las enseñanzas del Señor hay dos posibilidades. Hay dos posibilidades. Una es responder con incredulidad, si quieren anotar ahí en sus notas, con incredulidad. ¿Por qué incredulidad? Porque en realidad creo en lo personal que no le estamos creyendo a Dios. No le estamos creyendo a Dios. Y esto es terrible. Muchas veces la duda viene por incredulidad. Muchas veces nuestra ansiedad viene por incredulidad.
Muchas veces nuestra preocupación viene por incredulidad. Muchas veces nuestra falta de aceptación viene por incredulidad. Muchas veces nuestro enojo, y puedo seguir así. Creo que una de las raíces de muchas de las circunstancias que vivimos, ¿sí?, es porque nos falta creerle a Dios. Mira, vamos a buscar en Mateo capítulo 13. Yo sí se lo voy a leer. Mateo capítulo 13. Y no creerle a Dios es terrible. No creerle a Dios es el mayor problema y la raíz de muchos de los problemas que tenemos. No le creemos a Dios. Es el pecado más grande y es la base de muchos de los problemas que tenemos. Fíjense, Mateo capítulo 13, versículo 53, dice la palabra de Dios: cuando Jesús terminó de contar estas parábolas, se fue de allí y llegó a su propia tierra. ¿Sí? ¿Se acuerdan de dónde era Jesús? De Nazaret. Llegó a su propia tierra, donde comenzó a enseñar en las sinagogas del lugar. La gente admirada decía: ¿dónde aprendió todo esto que sabe? ¿Cómo puede hacer estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero y no es María su madre? ¿No es hermano de Santiago, José, Simón y Judas? ¿Y no viven sus hermanas también aquí entre nosotros? ¿De dónde viene todo esto? Y se resistieron, versículo 57, y se resistían a creer en él. Pero Jesús les dijo: en todas partes se honra a un profeta, menos en su propia tierra y en su propia casa. Y no hizo allí ningún milagro porque aquella gente no tenía fe. ¿En quién? En él. Es decir, que la incredulidad frena el obrar de Dios. En la incredulidad va a frenar el crecimiento en nuestra vida espiritual. Lo malo de este pasaje no eran las preguntas que ellos tenían, eran lógicas. ¿Dónde aprendió esto todo Jesús? No es Jesús el hijo del carpintero, no es Jesús el hijo de María, no es Jesús el hijo de fulanito que todavía viven acá en Nazaret. Sí, todas esas preguntas eran lógicas. El problema es que se resistían a creer en Él. Y el resistirnos a creer en Dios frena el obrar del Espíritu Santo en nuestra vida. El resistirnos a creer lo que Dios dice y guardarlo, acordate, dice que tenemos que enseñar a obedecerle. El obedecer las enseñanzas del Señor va a frenar el obrar de Dios y va a impedir que Dios obre de una forma real en nuestra vida. Dice: y no hizo allí muchos milagros porque aquella gente no creía en Él. Por lo tanto, una de las preguntas que podemos hacernos es, si no vemos más el obrar de Dios en nuestra vida, es: ¿será que no estoy obedeciendo los mandamientos del Señor? ¿Será que no estoy viviendo con fe, creyendo en las enseñanzas que el Señor dio en su palabra? ¿No las estoy obedeciendo? ¿Será que en mí hay algo tal vez de incredulidad ante estas enseñanzas tan extraordinarias de Dios? Por eso estoy tomando livianamente. ¿Qué diferencia cuando pensamos en Abraham, ¿no es cierto? El gran hombre y el padre de la fe. Dice Pablo cuando escribe a los romanos que la fe de Abraham no se debilitó. Aun cuando tenía 100 años de edad, ¿sí?, y Sara ya no podía tener hijos, sin embargo, dice, él no dudó ni desconfió en la promesa que Dios le había dado. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Esta vez como nosotros tenemos que actuar. ¿Sí? Es actuar con fe, con confianza en lo que el Señor enseña en su palabra.
obedeciendo lo que el Señor enseña en su palabra. A veces está bien, no es verdad, pero a veces los cristianos saltamos con una frasecita, esa frasecita de no lo siento. ¿Sí? Pero la verdad que Dios no nos pregunta si lo sentimos o no lo sentimos. Dios lo que nos dice es que lo tenemos que hacer, y lo tenemos que hacer para nuestro bien. ¿Sí? La primera forma en que podemos responder es con incredulidad. Ahora, otra forma de la cual podemos responder, y si quieren completar ahí en sus notas, es con obediencia ante las enseñanzas del Señor. Es decir, guardándolas, atesorándolas en nuestro interior. ¿Es fácil? No es fácil. Por eso el Señor, cuando habló, decía que la vida cristiana es pasar por una puerta estrecha y caminar ¿por dónde? Por un camino que es estrecho. Pasar por la puerta estrecha y por el camino estrecho es el que lleva a la vida eterna. En cambio, ir por el camino ancho, ir por el camino cómodo, ir por el camino donde no tengo que diferenciarme con los demás, ir por el camino donde tal vez voy cómodamente con mi familia porque no me va a tildar de que soy cristiano, que soy religioso, ir por el camino donde nadie se va a burlar de mí, ir por ese camino ancho, pero voy a llegar ¿a dónde? A la perdición. En cambio el Señor plantea que el obedecerle a Él es ir por un camino angosto, donde hay dificultad, donde no es fácil. Pero no, fíjense si ustedes leen ahí en Mateo capítulo 7, cuando el Señor da esta ilustración, dice que el camino angosto tiene una llegada, hay una meta donde se llega, que es la vida eterna. Por eso el Señor dice, dichosos los que escuchan lo que Dios dice y le obedecen. Dice en Lucas capítulo 11, dichosos los que escuchan a Dios, dice el Señor Jesús, y le obedecen. Es decir, no alcanza con escuchar. Hay que escuchar y obedecer para ser realmente dichosos, para ser felices. Si en la versión 60 habla de bienaventurados, es decir, doblemente feliz, arráquete feliz. Aquellos que escuchan realmente y obedecen estas enseñanzas extraordinarias del Señor. Y que en parte también cuando vivimos las enseñanzas extraordinarias del Señor, estamos mostrando qué hay en nuestro interior. Mira, yo ahí en tus notas te puse dos pasajes de 1 Juan, te los voy a leer. El primero está en 1 Juan capítulo 2, dice que si obedecemos los mandamientos de Dios, podemos estar seguros de que hemos llegado a conocerlo. Hay otra paráfrasis que dice, en esto sabemos que le conocemos si guardamos sus mandamientos. Y hay otra paráfrasis más que me gustó que dice, ¿cómo podemos saber que le pertenecemos? Examinándonos por dentro y preguntándonos, ¿estamos de veras tratando de obedecer los mandamientos de Dios? ¿Sí? Y esta última paráfrasis es lo que realmente da la idea de lo que dice Juan en su carta, en su primera carta, que realmente a través de nuestra obediencia a las enseñanzas del Señor vamos a estar evidenciando si realmente lo conocemos a Él o no lo conocemos. Es decir, que lo que Él se fija no es en nuestro conocimiento, sino se fija, y lo que es evidencia de que somos hijos de Dios, no es nuestro conocimiento, sino es la práctica de lo que conocemos. La vida, la puesta en práctica de lo que conocemos, el obedecer los mandamientos del Señor, no el saberlos, el atesorarlos, el guardarlos en nuestro interior y llevarlos a la práctica. El mismo capítulo, 1 Juan capítulo 2, versículo 5 dice, en cambio, si uno obedece su palabra, en él, ¿en quién? En el que obedece su palabra, se ha perfeccionado verdaderamente el amor de Dios. Y de ese modo sabemos que estamos unidos a Él. Nuevamente, cuando obedecemos la palabra, en nosotros, cuando obedecemos la palabra, se perfecciona verdaderamente el amor de Dios, dice el apóstol Juan.
y de ese modo nos da convicción de que somos hijos de Dios, de que estamos unidos a Él. Ahora, Él es un maestro extraordinario. ¿Estamos de acuerdo en eso? Creo que sí. ¿Estamos de acuerdo, creo, en que las enseñanzas del Señor son extraordinarias? Creo que también estamos de acuerdo en eso. Pero el Señor nos llamó no para la pasividad. El Señor nos llamó, ¿sí?, a la acción, a vivirla. ¿Sí? Y pensemos, y ahí tienen, para completarlo si quieren en sus notas, en la última hojita, que todo lo que Dios exige, sus mandamientos, ¿sí?, nos están revelando, sobre todas las cosas, nos están revelando el carácter de Dios. Porque cuando Dios nos dice que tenemos que amar a uno de nuestros enemigos, es porque el carácter de Dios es así, es todo amor. Y Él ama aún a sus enemigos. Cuando Él nos dice que tenemos que perdonar y ser misericordiosos, eso está mostrando el carácter de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es misericordioso. ¿Sí? Porque Dios perdona a aquellos que van y le piden perdón. Es decir, que los mandamientos de Dios, ¿sí?, nos revelan en primer lugar su carácter y son cuidado y protección para nuestras vidas. Los mandamientos de Dios no son para que nosotros nos hagamos mala sangre y nos pongamos mal, son para nuestro cuidado y nuestra protección. Yo siempre doy el ejemplo que es como el cinturón de seguridad. ¿Qué hace el cinturón de seguridad cuando yo lo tengo puesto en el coche y llego a chocar? ¿Sí? Me es complicado, ¿por qué? Porque tengo que antes de arrancar poner el cinturón, me va a estar ajustando, ahí no quiero que se me arrugue la camisa, pero va a estar ahí me sujeta mucho, es incómodo, pero ¿qué hace? Me protege, me cuida. En el momento del coche evita que yo me golpee hacia adelante. Si se abre la puerta, evita que yo sea expulsado. Si volcamos, como una vez nos pasó con Alejandra, yo quedo colgadito y no me lastimo. ¿Sí? Nos protege. Y de esa forma son los mandamientos de Dios. Los mandamientos de Dios nos muestran su carácter y por el otro lado nos cuidan y protegen nuestras vidas. Porque va a traer sanidad en nuestras vidas, sanidad emocional, y va a traer plenitud de vida del Espíritu Santo en nosotros cuando estemos obedeciendo los mandamientos extraordinarios que el Señor tiene para nuestra vida. Ahora Él, al ser el Maestro, ¿nosotros qué tendríamos que ser? Sus discípulos, sus alumnos, ¿sí? Porque iba con el maestro, lo escuchaba, ¿sí?, tenía vivencias con él, practicaba lo que su maestro le enseñaba, para luego ¿qué? Poder eso transmitírselo a quién, a otros. ¿Sí? Cuando nosotros pensamos que Jesús es el maestro extraordinario, nosotros tenemos que ser esos discípulos. Tenemos que ser esos alumnos. ¿Sí? Que podamos no solamente vivirlo, sino transmitirlo a otros. Que podamos transmitírselo a otros. Esta es nuestra gran responsabilidad. Ser discípulos del Señor, pero también podérselo, estas enseñanzas, transmitírselas a otros. ¿Sí? Jesús fue un maestro extraordinario. ¿Sí? Sus enseñanzas son exigencias extraordinarias que van a revolucionar nuestras vidas cuando las vivamos y van a revolucionar la vida de otras personas. ¿Sí? Ahora la gran pregunta es cómo reaccionamos ante esas enseñanzas. ¿Sí? Dejemos la incredulidad, dejemos el no creerle a Dios, dejemos de pensar de que esto fue para otra época y para otro momento. Las enseñanzas del Señor son extraordinarias para hoy, para que las podamos vivir, para que las podamos experimentar cada uno de nosotros y darnos cuenta que van
a hacer que nuestra vida empiece a ser extraordinaria. ¿Te acuerdas cómo empezamos el domingo pasado? Empezamos con Juan 10:10, que dice el Señor Jesús: yo he venido para que tengan vida y vida, una vida extraordinaria. Una vida extraordinaria. ¿Qué pasa que no la estamos viviendo? ¿No será que no estamos practicando estas enseñanzas extraordinarias que el Señor vino a traer y que el Señor trajo y que ya nos la dejó? ¿Por qué esta semana no empezamos a practicar aunque sea una de estas enseñanzas extraordinarias que el Señor dejó? Y empezamos a darnos cuenta que dan resultados y que vamos a ir apuntando a esa vida en abundancia que el Señor trajo para que disfrutemos. Acuérdate, Él podía haber dicho: yo vine a darles vida, y terminar ahí, y nadie hubiera dicho nada, porque no le podemos decir nada al Señor, ¿no es cierto? Pero nadie había dicho nada. Sin embargo, me dijo: yo he venido a traerles vida y vida abundante. No cualquier vida, vida extraordinaria. Empecemos a practicar estas enseñanzas extraordinarias que tenemos en la palabra de Dios y vamos a ver y vamos a ir descubriendo esa vida extraordinaria que Dios quiere dar. Vamos a inclinar las cabezas, vamos a ver. Y así como estamos con las cabezas inclinadas, Él no puede provocar una vida extraordinaria en nosotros si primero no le pedimos perdón y nos arrepentimos ante Dios. Es lo primero que tenemos que hacer: arrepentirnos y pedirle perdón a Dios. Yo una vez lo hice, muchos de los que estamos acá una vez lo hicimos, y lo podés hacer vos hoy en esta mañana, con palabras sencillas pero sinceras. ¿Sí? Ahí donde estás, en tu silla, en voz baja, podés decirle al Señor que te arrepentís por tus pecados y que realmente lo invitas a entrar en tu vida para que sea tu Salvador y tu Señor. Y Él entonces iba a empezar a producir esta vida abundante que Él quiere darnos a todos los que queremos en Él. Por eso que si querés hacerlo esta mañana, puedes repetir. Y nunca lo hiciste, hoy puedes repetir. Y puedes decirle así a Jesús: Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Me arrepiento porque hasta ahora no te tuve en cuenta, ni fuiste el Señor de mi vida. Te invito a que entres en mi corazón y empieces a darme esa vida y esa vida abundante que vos prometiste para todos los que queremos en vos. Si hiciste esta oración, si dijiste esto a Jesús, me gustaría después saberlo, conocerlo, para poder orar por vos. Y si ya lo hicimos, pedir al Señor ahora que te ayude a disfrutar de esa vida extraordinaria que Dios quiere dar. Tal vez en esta mañana identificaste algo de las enseñanzas extraordinarias de Jesús que te falta vivir, que te falta practicar. Dísele al Señor que te ayude ahora para practicarlo, para ir disfrutando de esa vida abundante que Dios quiere darnos. Oramos. Señor, te queremos dar las gracias. Señor, gracias por tu palabra, gracias Señor porque pudimos reflexionar, pensar en tus enseñanzas que son extraordinarias, que son exigencias para nuestra vida. Padre, te queremos pedir que nos perdones por tantas veces que actuamos con incredulidad, con falta de fe, que no creemos en lo que vos podés hacer. Perdónanos, Señor. Ayúdanos a cambiar nuestra forma de pensar para que pueda cambiar nuestra forma de vivir y disfrutar esa vida abundante, esa vida extraordinaria que vos trajiste a nuestras vidas. Señor, te queremos pedir que tu Espíritu Santo
siga trabajando en nuestros corazones, siga trabajando en nuestras vidas, Señor, para que podamos vivir la plenitud de Él en nosotros. Te necesitamos, Señor. Ayúdanos. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.